¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les presentaré el tema formulación y delimitación del problema de investigación y la justificación propiamente tal. Eh, bueno, para empezar hay que mencionar que este tema es bastante importante eh, porque de alguna forma nos está dando una estructura de cómo tenemos que desarrollar los proyectos de investigación. ¿Ya? Ustedes ya tienen alguna eh, digamos, experiencia o conocimiento mediante los cursos anteriores que han realizado en términos de, eh, digamos, de la investigación. Entonces, lo que haremos es profundizar un poquito más y seguramente haremos algún tipo de taller en el futuro donde podemos ejecutar estas directrices, ¿no? Entonces, empecemos con lo que tenemos. Primero que nada, la formulación del problema es el proceso mediante el cual se plantea de manera clara, precisa y estructurada la situación de investigación que desea abordar. No se trata solamente de describir una dificultad o necesidad, sino de convertirla en una pregunta o un conjunto de preguntas que uno pueda investigar y con la coherencia pertinente, ¿no? Eh, ahora, hay algunos momentos que uno tiene que identificar. Por ejemplo, la identificación del problema. Para identificar un problema es preciso registrar los elementos de este, es decir, las características de la situación problemática que conlleva precisar la naturaleza y las dimensiones del mismo. Evidentemente uno cuando se acerca, digamos, a la investigación, eh, uno parte primero que nada de la idea, ¿no? Esta idea se transforma en, en una propuesta y tenemos que determinar, digamos, algunos elementos ya para poder seguir y avanzar. Uno de estos es la descripción de la problemática, es decir, llevarla al papel y mencionar, contextualizar el área o disciplina de estudio donde se enmarca la problemática. Ir de lo general a lo particular. Entonces, tenemos que tratar de transmitir un contexto en donde tenemos que tener claro esta, esta problemática, pero no es llegar y, y empezar a relatar algo sin conocimiento, ¿no? Uno tiene que tener dominio de eso. Bueno, y una de las cosas principales es ir de lo general a lo particular en este relato. Bueno, ¿qué otra cosa, digamos, hay que considerar dentro de, de esta misma situación? El espacio de ese contexto, es decir, dónde puede ser un espacio real, es decir, un lugar determinado, un país, una ciudad, la urbanización, empresa, organización, instituto. También puede tratarse de un espacio figurado, donde uno se plantea, digamos, la situación. Esto quiere decir, digamos, eh, respecto a una disciplina, a alguna situación en particular, estamos hablando dentro del contexto, un campo de estudio, eh, algo que está pasando dentro de un contexto y expresarlo. Hay que tomar en cuenta el tiempo, responder a la pregunta ¿cuándo?
si una problemática reciente o de larga data. El modo, cómo, resalta cómo se presenta la problemática y cómo se ha estudiado o considerado previamente. Entonces, estos son elementos importantes que uno debe considerar en, en primer lugar, en un principio. También eh, hay que tener claro eh, cómo lo vamos a estructurar. Entonces, tenemos que tener antecedentes. Por ejemplo, qué se sabe sobre el problema, qué tienen que decir los investigadores y otros individuos involucrados sobre el tema. La especificidad que exactamente nos va a ayudar a resolver esto. La relevancia, por qué es importante para la sociedad o la profesión resolver tal problema. Cómo impactará, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que considerar, como se mencionó anteriormente, el punto de partida de la investigación es el problema. Si está correctamente planteado, se tiene las bases para desarrollar el proceso de investigación. Una vez que se ha contenido la idea de investigación, el científico o estudiante ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se tienen condiciones de plantear el problema de investigación. Bueno, según un autor, el planteamiento del problema es la etapa de la investigación que conduce a aislar una situación particular y concreta, de manera que pueda ser sometida a observación y análisis con el fin de comprobar. Como mencioné, y se ha estado planteando en diferentes literaturas, ¿no? Con el planteamiento y la formulación del problema, uno adquiere una dirección y seguramente nos va a ayudar para poder establecer los objetivos que necesitamos. Entonces, el, el comienzo de esto tiene que estar muy bien elaborado, cosa que en el futuro, cuando podamos revisar, tenga coherencia con lo que se está haciendo. ¿Ya? Como se mencionó acá, y luego lo vamos a tomar este tema, que es el respecto a los objetivos. Si esto está bien fundamentado, eh, luego vamos a poder plantear quizás una pregunta de investigación. Esta pregunta ya tiene un complemento, que es lo que uno está desarrollando en el planteamiento de la problemática. Entonces, se es más fácil para poder eh, plantear la pregunta o las preguntas de investigación y luego eh, traer, extraer los objetivos. En general, bueno, las recomendaciones son que uno pueda plantear un solo objetivo general y luego de ahí proponer los específicos. Bueno, eso lo veremos posteriormente. ¿Ya? También es importante porque vamos a tener toda esta información y, como ustedes ya saben, hay un marco teórico en donde hay que fundamentar, digamos, teóricamente lo que queremos hacer. Entonces, esta parte se respalda la parte del marco teórico. ¿Okay? El planteamiento del problema debe estar expuesto con los siguientes lineamientos. El problema debe estar explicado claramente, describir los hechos, situaciones, participantes, características del fenómeno, lugares, fechas, conflictos, dramas, situaciones difíciles, etc. Definir claramente por qué se considera un problema y para qué.
Y dentro de esto hay que considerar, por ejemplo, expresar el problema y su relación con una o más variables. Ahora, el tema de las variables es sumamente importante porque nos sirve para solucionar la problemática. La variable es un elemento en donde nos va a ayudar a caracterizar en muchos momentos la situación que nosotros queremos resolver. También a identificar, digamos, datos que nos sirven para poder solucionar la situación. Tiene, digamos, una importancia de tal forma que tenemos que operacionalizarlas. Y esto nos ayuda a poder establecer de qué forma vamos a medir esta variable. A través de técnicas de recolección de datos, a través de instrumentos, lo podemos hacer. Entonces, esto seguramente lo vamos a ver más adelante y quizás ya lo han visto, pero nuevamente hay que reforzar esto porque es un pilar importante dentro de la investigación. También expresar las posibilidades de realizar pruebas empíricas, señalar aspectos observables y medibles. Bueno, siempre y cuando tengamos una investigación cuantitativa o de origen mixto. Entonces, cuando tengamos esa situación, podemos aplicar lo que se menciona. Aun cuando nosotros si lo enfocamos de manera cualitativa, ya tenemos que pensar en las características cualitativas, subjetivas y en profundidad de la problemática, que son dos situaciones distintas. En la cuantitativa sí podemos medir y tratar de cuantificar, ¿no? Pero en lo cualitativo ya vamos a las cualidades de ciertas variables donde podemos caracterizar con profundidad esta parte subjetiva que podría tener la investigación. Ahora bien, ¿cómo plantear el problema de investigación? Surge la pregunta, ¿no? Dada la constatación e importancia de la etapa del planteamiento del problema, podemos primero, según algunos autores, realizar una reflexión conceptual y derivar de ella un conjunto de sugerencias procedimentales que orienten a los estudiantes acerca de las acciones más recomendables para realizar un eficaz planteamiento del problema de investigación. Esta reflexión está, digamos, orientada en base a lo que se manifiesta, ¿no? Tener dominio sobre la situación, caracterizar la situación, establecer los lugares donde se realiza la investigación, establecer temporalidad también, establecer conflictos si es que fuera el caso, y todas las situaciones que puedan ayudar, ¿no? Se habló de antecedentes, se habló de explorar, digamos, una conducta, si se puede llamar así, de la problemática. Bueno, algunos criterios que presentan y plantean algunos autores. Por ejemplo, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Y eso también es, es un criterio interesante porque si hablamos, digamos, de identificar la variable, tratar de, en el caso que fuera un enfoque cuantitativo, medirla, o tratar de caracterizarla por el lado cualitativo, es necesario que podamos establecer esas relaciones entre variables. ¿Ya? Si son
enfoques cualitativos, bueno, entre las variables cualitativas que tengamos. Si es una cuantitativa, y de igual forma. Si es mixta, acá ya tenemos dos enfoques, cualitativo y cuantitativo, entre estas variables que nos aportan y el efecto que va a causar en la investigación. El problema debe estar formulado con preguntas claramente realizadas, ¿no? Es decir, sin ambigüedad, sin contradicciones, y que detalle, por ejemplo, el efecto, las condiciones, las probabilidades que tenemos de éxito, a lo mejor, y, como se mencionó, las relaciones que se puedan encontrar. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse la realidad objetiva. ¿Ya? Eh, si uno tiene una propuesta en cuanto a una hipótesis, ¿no? Uno tiene que tratar de que esta hipótesis se pueda demostrar mediante a una prueba o una experimentación que sea, digamos, empírica, y esto quiere decir en la práctica, ¿ya? Y podamos demostrar lo que uno se planteó hipotéticamente en la práctica y reafirme lo que uno está presentando. Eh, bueno, acá también hay situaciones que uno, digamos, está en relación a la motivación que pueda tener el investigador, ¿no? Los estudiantes, sí, y lo que le da también un aporte a, a este trabajo, ¿no? Eh, bueno, esa parte, digamos, debe estar también planteada por la actitud y, como digo, con la motivación que el investigador le pueda colocar. Entonces, si hay eso, seguramente va a haber rigor también en la forma que uno busca la información. Eh, bueno, esto siempre va a responder a las circunstancias que uno tenga de la investigación. Entonces, eh, son cuestiones que quizá uno no las menciona, pero son importantes porque le da un carisma a la investigación. Puede ser de llevarla a una investigación muy profunda, en donde se fue muy riguroso en buscar la información, hasta una investigación que no sea tanto y pueda ser más exploratoria, ¿no? Bueno, ante esto, uno debe fijarse en algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, eh, debe tener claro los objetivos que uno debe perseguir. Debe también plantear preguntas de investigación, establecer la justificación también del tema y también evaluar en cierta instancia lo que se ha realizado. Eh, Ahora, también hay que tener cuidado en cómo uno redacta, digamos, esta, este planteamiento, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema no debe tratar tampoco más situaciones que conlleve a una confusión. Eh, entonces, eso también va en la redacción, en cómo uno lo va a plantear. Entonces, si uno define una problemática, como se mencionó anteriormente, no debe ser ambigua, y la ambigüedad nace también de colocar muchas más problemáticas y se pueda producir esta confusión. No debe asignar más causas de origen a la problemática, porque puede llevar a esta ambigüedad. No debe asignar culpas, no debe ofrecer una solución en ese instante, sino
explorar en profundidad los antecedentes que uno tiene sobre la problemática. Bueno, dicho eso, es importante que nosotros manejemos este planteamiento con información veraz y confiable, ¿de acuerdo? Lo que al fin y al cabo uno busca que toda esta información aporte a la investigación y nos vamos a encontrar seguramente con el planteamiento de los objetivos, pero esto lo vamos a mencionar un poco más adelante y me voy a saltar al tema de la justificación. Y en este caso haremos mención de la justificación de limitación del problema de investigación. ¿Qué es lo que es la justificación? Es un apartado esencial en todo proyecto o informe de investigación. Se trata del argumento que explica la relevancia, pertinencia y necesidad del estudio, así como los aportes que éste generará en el campo académico, social o práctico. En términos metodológicos, la justificación busca responder a la pregunta fundamental: ¿por qué es importante realizar esta investigación? Es una pregunta quizás que uno la puede tomar demasiado general, pero en rigor es lo que busca cualquier investigación plantear o desarrollar. Entonces es necesario responder a esto. Bueno, ¿qué elementos debe contener la justificación? Primero, la importancia del estudio. Explica el valor del problema abordado, señala la magnitud, trascendencia de la situación estudiada. Argumenta por qué el tema es significativo dentro del contexto académico, social, económico, cultural. Bueno, dentro del contexto que nosotros elegimos. También hay que considerar la relevancia. Bueno, ahí uno puede hablar de social, puede hablar de la ciencia que nos interesa, de cualquier contexto que vamos a desarrollar la investigación. En este aspecto muestra los beneficios que puede traer la investigación a una comunidad, institución o grupo de personas. Ejemplifica cómo los resultados pueden mejorar prácticas, resolver necesidades o contribuir a la toma de decisiones. Y eso es importantísimo porque, bueno, en el aspecto social educativo, eh, muchas políticas públicas de repente falta ajustar ciertas cosas. Entonces la investigación en ese aspecto ayuda y fortalece algunas decisiones de tipo, digamos, eh, desde del punto de vista de la toma de decisiones, ¿no? Entonces fortalece eso y al mismo tiempo va a ayudar a poder que ciertas actividades, seguramente, necesidades también, se puedan solventar. La pertinencia académica justifica cómo el estudio aporta la producción del conocimiento. Y eso lo vamos a estar siempre viendo, ¿no? Cuando hablemos de pertinencia, es el aporte que nosotros tenemos al conocimiento específico de la disciplina. Si es necesario, si está dentro de los márgenes de la disciplina o no. ¿Okay? La pertinencia también va a evidenciar vacíos de información o investigación previas que dejan espacio a un nuevo aporte. Puede relacionarse con teorías, modelos o enfoques que desean comprobar o ampliar. ¿Ya? Eso es un tema muy de acuerdo a la disciplina y que hay que tomar en cuenta. Otro aspecto es la viabilidad o factibilidad. Indica que el proyecto se puede ejecutar con los recursos disponibles. Muestra que es un estudio realizable en el contexto planteado.
Bueno, la viabilidad está muy relacionado con lo que uno tiene, o los elementos que tiene para desarrollar, ¿ya? Y las condiciones. Entonces, eh, viabilidad o factibilidad son elementos que también uno lo puede poner en esta justificación. Originalidad o aporte innovador. Destaca que hace diferente a esta investigación frente a otras ya existentes. Sí, si es innovador, siempre va a tener una cuota de diferencia respecto a otras cosas o a otras investigaciones que se han realizado. Puede ser un enfoque nuevo, la aplicación en un contexto distinto, el uso de metodología innovadora o las propuestas de soluciones prácticas. En resumen, la justificación debe responder a la siguiente pregunta: ¿qué importancia tiene el problema? ¿A quién beneficia la investigación? ¿Qué aporta a la ciencia o al conocimiento? ¿Es viable o realizable la investigación? Son preguntas que uno podría preguntarse, ¿no? Y es evidente que nosotros, al plantear este apartado, eh, si hay otro elemento que es beneficioso y que va a justificar esta investigación, también hay que colocarlo. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de justificación. Voy a leer, digamos, resumidamente, porque es bastante largo. Eh, y está en referencia al problema de bullying. La discriminación y el acoso escolar constituyen una de las principales amenazas para la convivencia pacífica y el desarrollo integral de los estudiantes en el ámbito educativo. Por ejemplo, en el caso de los alumnos de octavo año de la institución educativa X, se ha evidenciado que estas situaciones afectan directamente la percepción de seguridad, el rendimiento académico, la autoestima y las relaciones interpersonales de los estudiantes, lo que convierte en el tema en un asunto de alta importancia. Ok, entonces, ese sería como el planteamiento, ¿no? Inicial. ¿Cuál es la importancia? La relevancia de este estudio radica que la violencia escolar no solo perturba la dinámica del aula, sino que también genera un impacto negativo a largo plazo en la formación de ciudadanos críticos responsables. Eso es, digamos, que en el tiempo nosotros vamos a tener estos mismos estudiantes con un comportamiento o convicción un poco, digamos, inestable en lo que significa el comportamiento. Lo que es razonable es tratar de enmendar y dirigir a estos estudiantes con buenas prácticas, a través de talleres a lo mejor, para tratar de minorar este tema del bullying que se genera. Bueno, ¿a quién beneficia la investigación? La investigación beneficia, en primer lugar, a los estudiantes, quienes contarán con un ambiente escolar más seguro y armónico, si, bueno, si es que en el caso se desea atacar, intervenir esta situación. Obviamente hay una serie de metodologías que uno podemos utilizar, ¿cierto? Y dentro de la institución. Entonces, eh, acá tenemos la descripción, la importancia y a quién beneficia. Eso se puede desarrollar en la justificación. ¿Qué aporta a la ciencia o al conocimiento? Bueno, de acuerdo a lo que estamos planteando, este trabajo contribuirá a la producción de conocimiento en el campo de la pedagogía y la psicología educativa, en donde se proporcionarán herramientas y también se hará un estudio profundo seguramente para poder eh, resolver en ciertas circunstancias esta situación, lo que traerá, digamos, una investigación
en donde se recurre a antecedentes, se recurre a situaciones anteriores seguramente, se recurre a una reflexión profunda sobre el tema y seguramente podemos hacer teoría sobre esto mismo y el aporte de la solución puede ser algo inédito en donde las propuestas metodológicas se puedan aplicar en otro lugar. ¿Es viable realizarlo? Bueno, la investigación es viable ya que cuenta con el acceso a la institución educativa, la disposición de docentes y estudiantes. Bueno, si hay esas condiciones, seguramente puede ser viable. Eh, Podemos también contar con, con el apoyo de las autoridades de la institución y lo podemos establecer de acuerdo al alcance que nosotros tengamos definido. En definitivo, ¿cierto? Ya con todas esas preguntas uno ya hace un resumen, ¿no? Y plantea, digamos, todo lo que uno ya contestó respecto a las preguntas anteriores y plantea la justificación de una manera continua, explicando claramente la justificación de la problemática. Para culminar esta parte de la materia, ¿no? Bueno, acá hay un esquema que puede ser importante en cuanto al cómo nos desarrollamos la formulación y la justificación de la problemática. Primero, la formulación del problema es el proceso mediante el cual se plantea de manera clara, precisa y estructurada la situación de investigación. ¿Okay? Hacemos la descripción del problema en donde se debe contextualizar el área o disciplina de estudio, ir de lo general a lo particular, identificar un problema en que centrarse. Luego, encontrar los elementos del problema, que son investigar el problema, consultar fuentes e información relevante, puede ser también para complementar, hablar con expertos. Después viene el planteamiento de las preguntas en cuanto a la investigación, ¿no? El contexto, antecedentes, especificidad y relevancia. ¿Ya? Entonces, todo eso son más o menos las etapas que uno tiene que llevar. Dentro de la justificación, uno tiene que, como se mencionó, quizás plantearse algunas preguntas, ¿cómo? ¿Qué importancia tiene? Aporta, digamos, al conocimiento esta, eh, o a las problemáticas, esta investigación, la pertinencia, ¿qué es lo que aporta? La viabilidad y la factibilidad de realizar la investigación. Y también un elemento que normalmente uno lo considera en algunos proyectos, es que esté alineado con las normativas que tiene, digamos, el ente público, ¿no? Porque eso le da, digamos, una seriedad y legalidad dentro de lo que uno pueda hacer y al mismo tiempo justifica el trabajo. Entonces, todos estos elementos, diríamos 5 elementos, son importantes para poder justificar en estas dimensiones la investigación. Ok, dejo hasta acá esta presentación, espero que puedan verla y seguramente tendrán algunas dudas y las cuales yo puedo atender durante las clases pertinentes. Bueno, que estén muy bien, chao, chao.